estar haciendo cosas fuera de él. Entonces la explicación que Hashem Echad es uno solo, el número uno, no es algo suficiente como para decir que esa es la cabra del pasuk Hashem Echad. Me cuido nada porque está esto, porque si pensás que por esto voy a cuidarme lo que digo. Bueno, vamos a continuar ahora, porque las veces anteriores que hablamos, habíamos hablado cómo está Dios y el mundo de alguna forma totalmente unificado. Y esa era una interpretación de Hashem Echad que habíamos dado, que todo lo que hay en el mundo está totalmente unido con Hashem. Incluso después de que Hashem creó el mundo, en la fotocopia que habíamos repartido la vez anterior, ahí estaba de que no hay absolutamente ninguna diferencia antes de que Hashem creó el mundo a después con respecto a la unicidad que hay entre Hashem y el mundo. Hoy vamos a seguir un poco adelante y vamos a seguir explicando la unicidad de Hashem, pero refiriéndonos a cosas un poco más elevadas. ¿Está bien? Que ahí también vamos a decir que está todo totalmente unificado con Hashem. Vamos a leer de adentro y vamos a ir avanzando. Alko isbarnu ki ahdut apshutai ben HaKadosh Baruj Hu beda'ato. Explicamos que entre Hashem y su conocimiento es absolutamente una sola cosa. Esto es una, vamos a decir, no sé si llegamos en la clase anterior a esa parte de la fotocopia, pero habíamos hablado de cómo está todo unificado con Hashem, y exactamente pasa lo mismo cuando hablamos no nada más creación Hashem, sino el conocimiento de Hashem y Hashem mismo. Nosotros tenemos el conocimiento y nosotros. Lo que conocemos y nuestra persona y se unifica cuando vamos conociendo cosas con nuestro ser. En Hashem el conocimiento y él mismo es una sola cosa. ¿Está bien? No lo podemos captar ni entender porque para nosotros, ahora vamos a ver, acá voy a explicar un poco, las cosas surgen y se dan de forma distinta. Pero hasta ahora hablamos como el dat, el pensamiento, el entendimiento de Hashem y Hashem mismo es una sola cosa. Todo esto es también en las Sefirot Elionot. Cuando estamos hablando de las Sefirot de Hashem, las conductas de Hashem, también las conductas y Hashem mismo son una sola cosa. ¿Surge alguna pregunta de esto? ¿De entender de que Hashem y sus conductas es una sola cosa? Hay como muchas formas de hablar sobre Hashem, como Rahamim o... Muy bien. No, Perfecto. Y todo eso, y Hashem mismo es una sola cosa. ¿Genera algún problema esta idea? Un poco contradicción. ¿Por qué? Muy bien. Eso es lo que vos tenés que analizar ahora. ¿Por qué hay contradicción? ¿Te parece que hay como muchas partes de Hashem? Porque Claro, es si dividido. estamos hablando de conductas de Hashem distintas, como nosotros decimos en Yom Kippur, que Hashem se pare del trono de la justicia y se siente en el trono de la misericordia, aparentemente son dos cosas, las conductas y Hashem es algo independiente. Y acá estamos diciendo de que las conductas de Hashem y Hashem mismo es una sola cosa. Ese va a ser el problema que vamos a tener que analizar. ¿Se entiende cuál es el problema? Hace poco escuché hablar a una persona que decía, a una persona que había hecho los peores crímenes. Y él dijo, yo soy excelente persona. Y decían, pero ¿cómo? Si yo realmente, y estaba convencido, ahora mis actos son un desastre, pero yo soy excelente. Como que hay una diferencia muy grande entre lo que uno es y lo que uno hace. Obvio de que a este hombre no le jugaba a favor esa, pero sí hay una diferencia, como decía David Amelech, Itamu Hataim Minares, que se exterminen los pecados, de los ajotim, no los pecadores. No dice Itamu Jotim, que se exterminen los perversos. Entonces, aparentemente hay una diferencia entre la acción y quien las hace. Acá estamos diciendo que Dios y sus conductas es absolutamente una sola cosa. Y si no, tenemos un problema, como dice ella. Si la vas a disociar, entonces bueno, Hashem es una cosa, creó otras cosas que no es él mismo. Ahora vamos a ver. ¿Qué lo malo? Gam que Shanu Mejanim Etakadosh Baruj Hu Jajam, cuando nosotros llamamos a Hashem que es inteligente, al Shem Sfirat HaJochma, porque estamos hablando cuando Hashem se conduce por intermedio de la Sfirat HaJochma. Homed Abrim al Kaj Keshuba al Gesed al Shem Midat HaJesed, Gibor al Shem Midat HaGvura, Bejenala, benevolente o fuerte.
Gamidot elu como adat enam poalot borribui otosefet. Estas características no generan un plus o un agregado a Hashem mismo. Gamas Sefirot Elionot meujadot y toba achdut pshuta. Están totalmente unificadas con una unión absoluta y simple. Entonces, claro, acá está la pregunta de ella. Si absolutamente no agrega nada, entonces ¿para qué la necesita? Y si están las Sefirot es porque son algo distinto a lo que es él esencialmente. Como que tenemos que analizar esto. Vamos a ir mirando cómo va el desarrollo de esto. Dice Akodim Amesigim Lanu Leavin. La forma que nosotros utilizamos códigos para entender un nimshal. Nosotros utilizamos mucho mashalim cuando hablamos. Dice Gam et ahdut adot enenu yicholim leavin. Así como no podemos entender la unicidad de Hashem entre él y su dat, que habíamos dicho que era su conocimiento, que Hashem y su conocimiento es una sola cosa, anu mishtamshim mashalim ubekodim que de shenuchal taer vele daber a la buena. Nosotros utilizamos todo tipo de ejemplos y códigos para entender a Hashem, pero todos estos ejemplos son ejemplos que lo utilizamos nosotros, que no son realmente reales tal cual. Vamos a tratar de explicar que todos los ejemplos que nosotros traemos no son exactamente como nosotros lo vemos. Si quiero hacer un prólogo a lo que vamos a hablar, que todos los ejemplos son, vamos a decir, no perfectos, son imperfectos. No hay un ejemplo que sea perfecto a lo que yo quiera ejemplificar. Porque si yo digo, a ver, para que entiendas esto, te doy un ejemplo. Ese ejemplo que yo te voy a dar es de, por ejemplo, de un maíz, o de un acontecimiento, o de una situación. Esa situación no es la misma de la que te estoy hablando, porque por algo estoy trayéndote un ejemplo un poco más fácil. Ese ejemplo es casi imposible que tenga, o es imposible que tenga todos los elementos, y cuando después volvamos al nimshal, sea exactamente igual, porque yo lo traigo como ejemplo para acercar la idea, pero nunca cuando voy a traer un ejemplo va a ser perfecto. ¿Dónde vemos esto? Con Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, ¿cuántos mashalim decía cada vez que tenía que hablar algo? Una vez lo dijimos, 3000 mashalim. Shlomo HaMelech, él hablaba y decía, para entender esto, esas palabras de Jochma, de sabiduría que él decía, la gente no lo entendía. Traía un ejemplo. Pero para que entiendan ese ejemplo, a la vez tenía que traer otro ejemplo. Y para que lo entiendan, otro, tenía que ir bajando esa inteligencia magnífica, maravillosa que tenía Shlomo HaMelech en 3000 mashalim. Hay una explicación mística por qué 3000, porque la Jochma de él explica que estaba en Atzilut y tenía que bajar por los otros tres mundos hasta que llegue al mundo de la ciudad donde estamos nosotros, etc. Pero en fin, los ejemplos que se traen no son ejemplos exactos, son ejemplos que pueden ayudar en un aspecto a entender. Por eso muchas veces en Hasidut, el que estudia Maimonim de Robert Rashab, trae un ejemplo y después dice, pero por este lado el ejemplo no cierra perfectamente. Para este otro detalle el ejemplo perfecto es esta otra cosa. Porque los elementos que se dan entre un ejemplo y lo que quiero interpretar son distintos. Entonces dice así, Bemapá tomográfico, cuando tenemos un mapa, los mapas de los continentes, etc. Cuando quieren hablar y indicarte que estamos hablando de lugares montañosos, ¿qué color pintan en los mapas? Marrón. No, los temas altos, los lugares altos es marrón. Es lugares donde hay vegetal, ¿qué color? Verde, ahí aparece. Estos colores son así en la realidad. Vos vas al lugar y ves todo pintado marrón, todo pintado verde. Nada que ver. Esto es, vamos a decir, Asimul Rak Bishvilenu, es códigos que nos ayudan a nosotros a entender. Zeukod Shekulan Iskamnu Alab. Vamos a decir, es algo que nos pusimos de acuerdo y dijimos verde es lugares de plantación, marrón es lugares de montaña. Lo mismo cuando hablamos de Sefirot. Nosotros hablamos de Sefirot y decimos Gesed es esto, Geburá es esto. No es que la Sefirá en sí es el color que nosotros y la connotación que nosotros le damos, sino la Sefirá es otra cosa. Y nosotros podemos hablar de una conducta, de algo que nos ayuda a relacionar esa conducta con la mente humana. Pero no es de que realmente
Cuando damos una connotación, la connotación es exactamente lo que hablamos. ¿Por qué digo esto? Y acá lo aclara, porque muchas veces uno dice, uy Hashem, quiero que con mucho rajamín me saque de este problema. Y a veces el problema mismo que está teniendo es un rajamín. Y uno no entiende el trasfondo que hay en cada una de las cosas y dice, ah no, esto es Gesed, esto es Geburá, esto, y uno no sabe realmente ni de lo que está hablando. Entonces son nombres generales que le damos a la Sefirot, esto es Jochma, esto es Keter, esto es Rajamim, pero esto es Din, esto es Netach, etc. Pero hay mucho más lo que estudiar y profundizar sobre la Sefirot, y todo lo que hagamos a la vez siempre va a ser lo que nuestra mente puede captar de qué se trata esta Sefirot. Entonces dice así, Hashimush Beshemot U'Masharim Urra que aquel alenu de Tabana. Tenemos que saber que los nombres, las interpretaciones que le damos es para poder, de alguna forma, ayudarnos, a hacernos más fácil el tema, pero de ninguna forma es tal cual como es. Shetmaut Shladvarim Anulotopsim. Nosotros hablamos de la manifestación, de la actitud, de la acción, pero la esencia de las cosas absolutamente nosotros no captamos. Entonces ahí se nos empieza a responder un poquitito antes de seguir lo que habíamos preguntado. ¿Hashem y la Sefirot es una sola cosa? Si Hashem y la Sefirot es una sola cosa, entonces ¿cómo es que una Sefirá tiene una característica y otra Sefirá tiene otra? No, lo que nosotros conocemos de la Sefirot es su expresión, no es la esencia de ellas. La esencia de ellas es una sola cosa con Hashem y no hay diferencia entre una y otra. En su manifestación podemos ver diferentes conductas. Vamos a continuar. Cuando nosotros alabamos y agradecemos a Hashem, todo lo que nosotros podemos alabar de Hashem y todo lo que podemos nosotros decir de Hashem es, vamos a decir, totalmente desproporcional a quien es él verdaderamente. ¿Dónde decimos esto? ¿Alguien conoce un texto en la tefilá que expresamos esto? Todos los días, bueno, cuando se hace comidián, se dice esta tefilá que todas las alabanzas que hacemos no son absolutamente nada en comparación a qué es Hashem mismo. Hay un lugar en la tefilá que se dice, en el Kadish, cuando se hace el Kadish, se dice Le'ela mikol birjatá, shiratá, chushujatá, berejamatá, da'amirán be'alma. Que Hashem está por sobre encima de todas las alabanzas y etcétera, etcétera, de todo lo que se pueda decir en el mundo. Como que nosotros podemos, con muy buena intención, querer alabar a Hashem y querer decir cosas a Hashem, pero Hashem trasciende totalmente todo lo que podamos describir, entender y decir de él. Y esto está un poco en la tefilá de Shabbat. Nosotros decimos, Idu firu paleshirajayab, ushonenu rinaka amon galau, si nuestros ojos, si nuestra... Porque nosotros no vemos, no entendemos, no apreciamos. Nosotros podemos apreciar y alabar lo que nuestra mente nos permite conocer, pero realmente nos quedamos cortos cuando queremos hablar con Hashem, de lo que es Hashem mismo. En la Nushum Efsheut de la Sibri Tzose Tamalá, mi dichelo, no tenemos capacidad de poder captar la grandeza de Hashem. Y ahora explicar por qué. Dice Rashid Jochma, Leumat Kulam Jochma. Etrenu, mira lo que va a explicar acá. La inteligencia para nosotros, ni a Rashid, es el inicio. Todo parte de la lógica. Nimela Matjila Kol, la Jochma y Akoach Rishonim. Antes de empezar a analizar algo, todo pasa por la inteligencia, antes de sentir, antes de hacer. Todo inicia de la inteligencia. Anitzot Rishon Ba'akara Shelanu. Vamos a decir el primer, ¿cómo se dice? El primer destello de luz cuando nosotros queremos apreciar, aprender y analizar algo. Ajarkaf Limshachot Abinah Be'adad. Después del conocimiento viene el entendimiento, etc. Hamesaimot et Alija Sijli. De Omer, la ley Ofej le Regesh. Después lo podemos llegar a sentir y vamos a decir, el paso que continúa, ¿cuál es después de entender y sentir? ¿Qué viene? Después del entendimiento y el sentimiento, ¿cuál es el paso? No, ya lo sentiste. Ahí toma el nefesh, vamos a decir, forma, un ropaje. ¿Cuáles son las ropas del nefesh? Machshavá, dibur y maaseh.
Una vez que lo entiendo y lo siento, ahí puedo pensar en eso. Es decir, pensar en eso ocupa mi pensamiento este tema, porque ya lo siento. Hablo de eso, por ende. Actúo por eso. Mahshabat y Uri Maaseh es la consecuencia de algo que yo interiorice. ¿Está bien? Interiorizo algo y pasa a ser un sentimiento latente en mí, un tema de conversación y una forma de actuar. ישנו הבדל עצום בין כוח הנפש הנמצא בדיבור לעומת כוח הנפש שבמעשה. Todos tenemos nosotros una neshama. Esa neshama es la misma que habla, es la misma que piensa y la misma que actúa. Pero hay una diferencia abismal entre el nivel de la neshama que yo utilizo para hablar al nivel de la neshama que yo utilizo para actuar. ¿Cuál sería más elevado? ¿El que habla o el que actúa? ¿Qué nivel del alma es más sutil, es más profundo, tiene más profundidad? ¿El que habla o el que hace? ¿Qué se les ocurre? Obvio que el que habla, porque el hacer está, vamos a decir de alguna forma, muy limitado. Los animales actúan, los robots actúan. Para hablar, no todos, ¿no? Pero más o menos, para hablar hay que tener un conocimiento, ¿cómo se dice? Una secuencia de pensamientos organizados, una forma de comunicar, etc. Entonces el nivel del alma que se expresa cuando uno habla no es el mismo nivel del alma que se expresa cuando uno actúa. ¿Qué sucede? Barur, el nivel del alma de la palabra, es mucho más esencial. También entre la palabra y el pensamiento hay una diferencia muy grande. ¿Qué nivel del alma se expresa cuando hablo y qué nivel del alma se expresa cuando pienso? Ni que hablar entre lo que yo pienso a lo que yo siento, porque el pensamiento es el análisis de algo. Estoy pensando en esto, pero lo que yo siento es algo mucho más profundo. Lo mismo, ven a regashot, entre mis sentimientos a lo que es el conocimiento en sí. Vamos a encontrar un nivel del alma distinto, distintos niveles en el alma. Con un nivel de alma yo pienso, con otro nivel de alma yo siento, con otro nivel de alma yo razono, con otro nivel de alma yo actúo. En la persona, en concreto, la jochma, el conocimiento, es un poder, vamos a decir, mucho más superior que la acción. ¿Por qué se ve esto? Dios no permite a una persona que es inválida, pero es lúcida de mente, quizás es mucho más que una persona que puede moverse y caminar, y pobre es una persona que tiene atrofiada la mente. Le damos más valor, el ser humano le da mucho más valor a una persona que tiene capacidades mentales desarrolladas, se tendría que elegir a si tiene solamente capacidades de moverse y de actuar, pero tiene un deterioro en su cerebro. Leumanot, a diferencia, cuando hablamos de Hashem, cuando analizamos a Hashem como es totalmente distinto. No está toda esa diferenciación que hicimos recién. En Efresh ben Sfirat HaChochma, Ubena Olamasia. Para Kadosh Baruj Hu, el inicio de todas las sefirot, que es Chochma, y el fin de la sefirot, que es la acción, Malhut no tiene que ver con lo concreto, para Hashem no hay ninguna diferencia. De ahí sale esta gran dificultad que tenemos de entender a Hashem, que absolutamente todas las sefirot están unificadas con Hashem. Para nosotros hay niveles, hay categorías, entonces estos más, estos menos. En Hashem todas las sefirot son exactamente lo mismo. No hay una que esté más cerca o más lejos de él. A Jochma ve a Asiyah Shamot Etzlo. El conocimiento, estamos hablando del conocimiento de la sefirot de Jochma. Y Asiyah y las sefirot que tienen que ver con lo concreto son exactamente lo mismo. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo podemos entender de que en la persona es distinto tu conocimiento a tu acción, y en la sefirot de Hashem no? En el conocimiento y la acción todas tienen el mismo nivel y ni una de ellas es más que la otra. ¿Alguien puede explicar por qué?
¿Hay alguna lógica que en Hashem todas las Sefirot están en un mismo lugar? ¿Hay alguna explicación que nos pueda ayudar a entender esto? Al revés, yo diría, en la persona pensamos tantas pavadas, hacemos tantas pavadas, más o menos estamos todos en la misma. ¿Qué importancia tiene el pensamiento de la persona? En Hashem, el pensamiento de él, la sefirá de Jochma de Hashem. Y la acción son dos cosas. La acción es concreto y hizo al mundo. Pero el pensamiento de Hashem es algo mucho más distante. Quizás en Hashem tendría que ser distinto a lo que es en nosotros. Quizás en él la distancia sería mucho mayor. Acá dice, no, todo lo contrario. Que en Hashem todas las características son exactamente iguales. Él ya tiene interiorizado todo. No tiene que pensar y analizar. Entonces, muy bien. Ya tiene la acción, ya tiene sentimientos, ya de la acción. Muy bien, pero si analizamos, donde está todo junto, y la parte que actúa cuando piensa y la parte que actúa cuando actúa, es decir, una parte se manifiesta, es verdad que está todo incorporado, como dijimos que en Hashem es toda una sola cosa, pero ¿conoces el chiste de los blancos y los negros? Al principio, cuando empezó todo el tema en Estados Unidos de los negros y los blancos, había peleas en los colectivos. Lo conté muchas veces. Blancos, negros, se insultaban. Pero el chofer en un momento dijo, basta, no peleemos, bajan todos. Dice, no hay ni blancos ni negros acá, somos todos grises. Suben y dice el chofer, ojo, 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 pero hay grises claritos y grises oscuros. Es verdad que es toda una sola cosa, pero todos hablando de razonamiento de Hashem, y todos hablando de acción. Está todo incorporado, es toda una sola cosa. Pero sí tiene un nombre que se llama Jochma, y tiene un nombre que se llama Malhut, que tiene que ver con la acción. Entonces, es verdad que está todo incorporado, pero dentro de eso hay gris clarito y gris oscuro. Entonces a lo que voy, ¿por qué decimos que el Hashem no es exactamente todo igual? A pesar de que hay diferencias. Porque Hashem es perfecto y no puede haber un parte de él que es mejor que la otra parte de él. Entonces si es perfecto, es toda una sola cosa, es todo un bloque. No me hablé de Sefirot. Es toda una sola cosa, no me hablé de 10 Sefirot. Pero sí es frío, pero como que no hay una esfera que es mejor que el otro. No, mejor o no, pero que está en un nivel superior. La perfección no quiere decir que todo es igual. En un palacio es todo perfecto. Quiere decir que es lo mismo el comedor y la cocina, el salón de fiesta y la cocina, todo perfecto. En la cocina está todo brillando y todo, pero no es lo mismo. Por decir que Hashem es perfecto, no podemos por eso llegar a la conclusión que para Hashem la Jochma y Geburah y diferente, todo al mismo nivel. Todo perfecto, cada uno en su nivel. Tenemos que entender algo un poco más profundo que ahora vamos a analizar, qué es lo que nos hace entender que para Hashem exactamente estoy igual, a diferente de lo que nuestro razonamiento, pues nuestro razonamiento humano no lo va a captar nunca. Entonces tenemos que ver cuál es la diferencia entre el razonamiento humano y lo que Hashem quiso mostrar de lo que es su razonamiento, su jochma, su forma de apreciar las cosas. ¿Está bien? Dice así: Akadosh Baruj Hu, de nuevo, Adko Isbarnu Odot Bitura Olamot de Sefirot Alionot. Hasta ahora hablamos cómo se anula el mundo frente a la Sefirot. ¿Se acuerdan que dijimos que cada una de las cosas que hay en el mundo responde a una Sefirá? El Shar ya le aviso el Sefirot de Maboré, y se podía interpretar de que la Sefirot que es Dios, que Hashem es la Sefirot. Caer Nasbir, que llama diferente el Not, que ahora Maboré, pero Hashem Betirot, que Reco Shurhu Beatzman. Ahora vamos a ver que las conductas de Hashem son irradiaciones de él, no son él mismo. Ahora nos mareamos más. Antes dijimos que las luces y Hashem es una sola cosa, y ahora decimos de que las Sefirot son nada más irradiaciones. Seguimos contradiciéndonos. Pero vamos a ver cómo todo esto después se organiza. ¿Qué vamos a analizar ahora? Que la Sefirot de Hashem, que de ella depende toda la creación, cada una de las cosas que hay en el mundo, si es rojo, si es naranja, si es blanco, si es duro, si es blando, si es bueno, si es malo, sale de la Sefirot, y las Sefirot no son Hashem mismo, sino son una irradiación de él. ¿Está bien? Dice acá, Akadosh Baruj Hu be'atzmo uram venisa lo rak me'aolam, ela gam ha'sefirot habetelot la'olam. Hashem está totalmente separado y no depende absolutamente de nada de las cosas que pasan en el mundo, y no nada más en el mundo,
sino de las sefirot, que de ellas depende todo lo que hay en el mundo. Y ahí viene la explicación, que esto es lo que tenemos que grabar en la mente, no para entenderlo, porque no lo vamos a entender, pero por lo menos para saber que así es en Hashem, para tener este conocimiento. Que la Pea Kadosh Baruj Hu, ese es el renglón puntual. Arruhaniyut, Enanalit y Yoter Gashmiut. Para Hashem lo espiritual no es más importante que lo material. Upa, ¿qué estamos diciendo? Que para Hashem lo espiritual y lo material es exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos decir una cosa así? Un poco fuerte, ¿no? ¿Eh? Lo espiritual. Ahora vamos. Que lo espiritual y lo material es exactamente lo mismo para Hashem. No es ni más ni menos. ¿Te puedo sacar los chicos de este cita? Porque Janet tiene que ir a las chicas residentes, tenemos una cosa. Vaya. Un ratito y... Vaya. Disculpe, pero justo también en una... Dice así. Está grabando, Iván. De nuevo, vamos de nuevo, nos vamos a concentrar a lo que estamos. Cuando hablamos de Hashem, que Hashem está, vamos a decir, en lo material y lo espiritual. Nosotros tenemos en nuestra cabeza lo espiritual es algo grandioso, lo material es algo... Y de ahí sale nuestra forma de analizar las cosas y por ende no entendemos toda esta realidad de ideas que venimos hablando. Cuando vamos a tener claro que para Hashem lo material y lo espiritual es exactamente lo mismo, y Hashem no le da más importancia a lo espiritual que a lo material, estas preguntas se nos van a resolver. Y ahora vamos a explicar. וכל כך נעלה משתיהם, עד שכאשר מסתכל מלמעלה הרוחניות נראית לו נמוכה בדיוק כמו הגשמיות. Cuando Hashem observa y dice ¿qué es la espiritualidad? En los ojos de Hashem es algo tan inferior y tan limitado tal cual como lo material. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. ¿Conocen ese tipo de gente que dice yo soy un hombre muy creyente y muy practicante con el corazón? Y en la acción, no, yo no estoy para esto. ¿Qué le importa a Dios si yo me ato el zapato izquierdo primero, después me ato el zapato derecho? ¿Qué le cambia a Hashem eso? O ese tipo de persona que dice, lo más importante es lo que sale de la boca, no lo que entra. Como uno habla, no lo que uno come, si es kosher o no es kosher. Hay un montón de todas estas... ¿Y por dónde sale esa equivocación? ¿Por qué la gente piensa de esa forma? Nosotros tenemos como que lo espiritual, lo abstracto es algo más cercano a Dios y lo material es algo más distante. Y ese problema es el que nos frena muchas veces y le damos más importancia a algunas mitzvot, Haz de Shalom, y a otras no tanto. Si por una tefilá ponemos el alma y cuando tenemos que hacer una acción concreta, bueno, la hago, no la hago, pude hacerla, no pude hacerla, se dio, no se dio. ¿Por qué? Porque entendemos como que Hashem está más relacionado con lo espiritual, con las mitzvot que tienen que ver con cosas más abstractas que con lo concreto. ¿De dónde sale ese error? ¿Por qué pensamos así, equivocadamente? ¿Por qué pensamos que las mitzvot espirituales son más sagradas que las físicas? Por ejemplo, nosotros podemos decir, mirá, esta persona que habla de Yodará va y reparte leche a gente que no tiene para darle a los hijos. Mejor que se deje hablar a Yodará antes de repartir leche a estos chicos. ¿Quién dijo que es mejor eso? ¿De dónde sale esa equivocación? ¿Por qué pensamos que es mejor? O mejor que vaya al templo una vez para año, que vaya al Knis, ¿cómo no va al templo a rezar a Hashem? Mejor que hagan mitzvot espirituales. Se pasa todo el día buscando a alguien a quien darle un litro de leche. ¿Por qué no habla con Hashem? ¿Por qué no se conecta con Hashem? ¿Por qué no va a una clase de Torah? Mejor que vaya a un shiur de Torah. No, quizás él lo hace, pero le molesta o no entiende por qué el otro le da bolilla a esto concreto y no le da bolilla a algo más espiritual. Un curso de Torah no va a esta persona. ¿Por qué? Voy a explicar.
Porque en nuestra mente está que Dios es espiritual. Y ese es el error gravísimo. Que Dios no es espiritual. Si Hashem sería espiritual, las mitzvot espirituales van con él. ¿Por qué Hashem no es espiritual? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la lógica clara para decir que Hashem no es espiritual? ¿Eh? Sí, pero en el mundo hay cosas espirituales. Sí, pero muy bien, ¿por qué? Porque Hashem no es limitado absolutamente por nada. Y lo material es una limitación que no puede ser espiritual, y lo espiritual es una limitación que no puede ser material. Dios no es ninguna, no tiene ninguna limitación. Entonces, ¿cómo puedo decir a Hashem que Hashem se conecta más con lo espiritual que lo material? Si Él no es espiritual. Entonces, Él creó la espiritualidad, Él creó lo material, y las dos frente a Kadosh Baruj Hu son exactamente lo mismo. De ahí sale el error que tenemos, que nosotros pensamos que lo espiritual no lo vemos, Dios no lo vemos, y las dos son una sola cosa. Nada que ver. No porque vos no veas lo espiritual y no veas a Dios quiere decir que es lo mismo. Vos no ves las ondas de televisión y no ves las ondas de radio y no ves las ondas de Bluetooth y son todas distintas. No porque no veas o escapa de tu capacidad captar dos cosas quiere decir que las dos son iguales entre sí. Entonces la espiritualidad, los ángeles, los mundos espirituales son una cosa y Hashem no se llama espiritual. Hashem pertenece al plano de la Kedushá, la divinidad. No tiene nada que ver con espiritualidad. Por eso, Hashem que nos ordenó las mitzvot concretas, es el mismo Hashem que nos ordenó las mitzvot espirituales. Para Hashem, te pones el tefilín, repartís leche al que no tiene, hacerse de acá con alguien, estás cumpliendo una mitzvot tan importante como si vas a un curso de Torah, como si dices una palabra, como etcétera. A tal punto de que el Alter Rebbe dice en el Likutei Torah, de que si Hashem nos diría que hacer resto a Hashem es echar árboles, estaríamos todo el día echando árboles. ¿Qué sentido tiene más que una acción tonta? Hacer pac, pac. Si esa es la voluntad de Hashem, haríamos eso. Entonces, en nuestra limitación, que para nosotros la inteligencia es algo wow y la acción es algo distinto, es algo más bajo, entonces decimos, bueno, esta prioridad, esta otra prioridad, como dijimos antes, el pensamiento más que la acción. Pero cuando estamos hablando de Hashem mismo, el Hashem es exactamente todo igual. ¿Qué ganamos con esto? Vamos a ver. La gente, que ya no omrim shlegabé jochma ve'asiyah shavot, shlegabá frente a Kadosh Baruj Hu, la inteligencia y la acción son iguales. Esto es nada más para saber la nuestra orden, para darnos a nosotros una imaginación. Shalem imaginatenos merjak ajiyadol shegabú ve'al jochma ve'asiyah val gam ze lo metaret hamatzab leoshro רק מכיוון שלא מכירים מושגים אחרים הם משתמשים במושגים אלו. Incluso cuando decimos que la inteligencia y la acción es lo mismo, eso también se queda corto. Nosotros utilizamos ese ejemplo porque es lo más, vamos a decir, distante entre una y otra según nuestro conocimiento, que es la Jochma y la Asiyah. Pero frente a Kadosh Baruj Hu, ese ejemplo alcanza para demostrar que es todo exactamente lo mismo frente a Hashem. ולכן, כאשר חז"ל משתמשים בכינויים שונים כלפי הקדוש ברוך הוא, כמו חכם, רחום או חסיד, אין הם מתכוונים לתאר בכינוייו אלא את מהותו, שהרי היא לא נתפסת ולא יכולה להתאפס. Cuando nosotros hablamos de Hashem y los Jajamim, o la Torah misma, y a veces dice la mano de Hashem, el brazo de Hashem, o habla el Rajamim, el Tiferet, y Jajamim dicen, como dijimos, la tefilá de Yom Kippur, que Hashem se pare del trono de Din y se siente mirando a Rajamim, es nada más un apodo que nos trae para que nosotros podamos captar algo, pero en verdad en Hashem mismo todas esas cosas son exactamente lo mismo, no es como nosotros lo tenemos por categorías. Es con respecto a la actitud de Hashem en la acción como nosotros la captamos. Quiere decir que vamos a decir algo muy fuerte que ahí se nos va a responder todo. Yo voy a hablar de lo que hace el rey. Y a un chico que no entiende le decir, ¿viste el rey ahora está muy enojado porque hay problemas económicos. Y otro día lo voy a mostrar al rey y decir, el rey está muy contento ahora, porque el rey está contento que los chicos comen. Y claro, le estoy hablando todo cosas al idioma del chico, que el chico entienda qué es alegría y qué es tristeza.
pero el rey en verdad ni sonrió porque el chico come. Y tampoco se puso tan triste porque hay problemas económicos porque él trasciende toda esta... Entonces nosotros interpretamos acciones de Hashem con nombres. Y esos son los nombres que nosotros le damos por intermedio de la Sefirot. Pero en Hashem mismo, estas Sefirot exactamente son todas por igual y todas son nada en comparación a lo que es él verdaderamente. Es decir, son simples mayalim y ejemplos que nos dan a nosotros. Esto un poquitito nos ayuda a entender de que hablamos de él. Cuando hablamos de Sefirot, la conducta y lo que es Hashem es una sola cosa. Para nosotros está contento, está triste, está enojado, está en él mismo. Todo esto, vamos a decir, no varía, no altera ni modifica según como nosotros lo entendemos. Entonces es muy, vamos a decir, infantil creer lo que nosotros hablamos de Hashem, que tal cual está sucediendo esto en él mismo. Es un ejemplo, como que el rey estaría contento si el nene come, el rey estaría enojado si no le hace caso al papá, pero que el rey se enojó, se puso contento porque el nene comió la comida, tomó la sopita o no. ¿Vieron cuando van con los chicos por la calle y los chicos se quieren escapar? El policía la gina, mirá que el señor se enoja. Mirá si el policía se va a enojar, está en otro el tipo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos, entonces ni se enojó, ni se puso contento. Ahora, cuando hablamos de conductas de Hashem, hablamos de lo que nosotros captamos. Y no es mentira de que a Hashem le podría interesar y le interesa que haya rectitud, que haya gesed, es todo verdad, pero no es lo que realmente está de alguna forma pasándole a él. ¿Se entiende? Son mashalim, son ejemplos. Es decir, que esto es una forma de entender que lo que nosotros entendemos de la Sefirot, lo que nosotros hablamos, es, vamos a decir, es muy superficial y muy tonto pensar que realmente esto es en él. En la Nuesek Manistarot, nosotros no podemos ocuparnos de las cosas como son. Bueno, y si es así, vamos a analizar la esencia de él, dejar la Sefirot. Dice, no, nosotros no podemos analizar esencialmente quién es. En la Nueva Maravet Fisema, no podemos ni captar lo que es esencialmente Hashem. Por eso, nosotros no tenemos más que creer con una emuná simple que va por sobre encima de nuestra lógica, que él está totalmente unificado con la Sefirot, quiere decir que él y todo lo que hablemos de Sefirot es absolutamente una sola cosa. No es de que esta Sefirá generó un cambio real en él o esta otra Sefirá generó un deterioro positivo o negativo. Tal cual en Hashem las cosas son una sola cosa. Clomar, Efshar le'avin mesechel barik y es metziut shel boré. Podemos nosotros entender que existe un creador, se puede entender que él revive el mundo, pero por otro lado, nosotros no podemos entender cómo el mundo se anula totalmente a la Sefirot y cómo él está por sobre encima del espacio y del tiempo. ¿Está bien? Pero por lo menos podemos entender que lo entendemos. Es decir, nuestra mente nos ayuda a entender su propia capacidad, su propia limitación, que es imposible entender lo que trasciende la mente humana. Según lo que explicamos ahora que nosotros no podemos captar sobre la esencia de Hashem, tampoco podemos decir que no entendemos. Escuchen esto. A veces uno dice, estudié, entré al shiur y salí con algo en la mano. Gané algo. Entiendo que no lo puedo entender Hashem. No entendiste nada. ¿Por qué ni eso podemos decir? Por lo menos que quiero darme el lujo de decir, entiendo por qué no lo puedo entender. No, ni eso. Si decís eso, estás yendo contra los principios de la Torah. ¿Por qué? Miren el ejemplo que trae ahora, muy interesante. Que Shemegujaj y el Omar Kilonitan le Mashesh Jochma. Así como sería una tontera decir, hoy hablamos del shiur de algo tan profundo que no se lo podía palpar. ¿Por qué es tonto decir eso? Porque las ideas y el tacto son distintos canales, que no son compatibles. Entonces el que dice, hoy estudié algo tan profundo que no lo podía palpar, es una tontería, no dijo nada. Así también, porque no es compatible con el tacto. Así también es tonto decir, no entiendo a Hashem. ¿Por qué? Porque si yo digo no lo entiendo, quiere decir que en verdad se podría entenderlo, nada más que a mí no me da la cabeza. No, Hashem no está en parámetros de entendimiento. Entonces si vos decís, no lo entiendo,
quiere decirle que el entendimiento que yo no lo capté. No, no es un entendimiento, Dios. Entonces decir, qué interesante, hoy fui al shiur y salí y aprendí que no lo puedo entender ayer. Es lo mismo que digas, es tan profundo lo que se habló que no lo podía tocar, quería tocar y no podía, mirá qué profundo que era. No, no tiene nada que ver el entendimiento con el tacto. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces no nos podemos dar ni el lujo de decir que no lo entendemos ayer. Porque no entenderlo es decir, no alcancé, mi cabeza no da. ¿Qué tu cabeza no da? No están parámetros de lógica, Dios. Entonces esto nos ayuda a entender lo que dijimos antes. Hashem se enojó, Hashem se puso contento. El entendimiento en él no existe. Hablamos de sus obras, y las obras de él, esto nos muestra simpatía, esto nos muestra seriedad, pero en él mismo, ¿qué simpatía, qué seriedad? Si desde el vamos no podés analizarlo Hashem porque no es algo analizable. A la vez, Hashem inventó 10 sefirot, porque la pregunta es si es así, si se conocen sefirot. No, Hashem inventó 10 sefirot, para que nosotros humildemente hablemos sabiendo que somos chiquititos y hablamos de ejemplos y de cuentitos de hadas. Pero no realmente estamos hablando de lo que es él. Porque si no da ni un ejemplo, no tenemos que hablar ni lo que trepar. Miren que lo que estoy hablando de sefirot parece como algo tonto lo estoy hablando, pero miles de libros de Kabbalah, y Shemot, y Segulot, y nombres que se pronuncian cosas y se generan cosas están basados en la sefirot, que es poca cosa. Estamos hablando acá a niveles altísimos frente a Dios mismo. Pues los Hazbe Shalom pensaban que las sefirot son caramelitos. Estamos hablando, analizándolos desde Hashem para abajo, desde la esencia de Hashem mismo para abajo. Es exactamente todo cuentitos y mayalim. Imagínense si uno ni sabe lo que son sefirot. Vas a lugares que no tienen noción ni lo que son las sefirot, directamente traigan Jehová, no pasaban ni a quitarles. Estando hablando de mayalim y sefirot y todo esto, por lo menos estamos en primer grado y nos sentimos chiquitos sabiendo que no sabemos nada. Pero si ni hablas de esto y te quedas hablando del Ganem y el Geinam y de todas esas cosas, no estás ni en primer grado. Entonces dice así, Lambrot dot, Kinu Hazal et Sefirot Elionot Beshem Orot. De todas formas, ¿cómo llamaron los Jajamim a las Sefirot? Luces. Al menos le careble y jolet Abanashelanu, para poder acercar a nuestro entendimiento, Velubim Atet y Judashim las Sefirot. La unicidad de Hashem con las Sefirot. No hablo de una luz, estoy hablando de algo que viene de una masa. El sol tiene una masa, y de esa masa, que es el sol, sale la luz, irradia una luz. Ahora esa luz que sale de un origen es toda una sola cosa. Así más o menos podemos captar lo que son las sefirot, que se llaman orot. Pero no tiene absolutamente nada que ver las sefirot con lo que nosotros podemos describir y entender en relación a lo que Hashem está alojado, Hashem está contento, etc. Dice acá, Hamashal Shenitan Lanu. Bueno, ¿cuál es el ejemplo de esta luz? A ver, de esta irradiación. Kefishu Bashemesh. Es como la luz estando dentro del sol. Ahora vamos a ver. Mundam yoterish tamashu lemashal ze que la vida te dejas ben aolam ben dvar Hashem. Kaet nizarbo que la vida te dejas ben dvar Hashem labore. Este ejemplo vamos a tratar de unificar entre la palabra de Hashem, que son las sefirot, como Hashem crea el mundo, con Hashem mismo, la relación que hay entre la luz y el sol mismo. Gam Mikadura Shemesh Yeshno Or. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a ver. Dentro de el sol, ¿cómo se llama? Para no decir la masa del sol, ¿cómo vamos a llamarlo? El cuerpo, el sol esencialmente, ahí también hay luz, ¿o no? Adentro del sol no hay luz. Ulam, Shamaor Enonirgash, que daba Mifrad de Hashemesh. Ahí la luminosidad no está separada del sol, porque está esencialmente dentro del sol. En la que Jerek Mashemesh Mamash. Ahí Matrut Shelor Hashemesh, Niyad Hashemesh, y el que de Kaj, Shasham Lemala Aor, Shiotze Mashemesh, Ena Metziut Leatzmo. La luz que está dentro del sol, ¿es una entidad por sí misma, estando dentro del sol? ¿Es una entidad o no es una entidad? Entonces, ¿de qué estás hablando? No estás hablando de la luz, estás hablando del sol mismo. Yo digo, la luz que hay dentro del sol, ¿tiene su entidad? No, es parte del sol. No, la luz que hay dentro del sol, no el sol mismo. La claridad dentro del sol es luz. No, el sol que ilumina. El sol, no adentro, no que ilumina afuera, adentro. El sol mismo. Ilumina adentro, hay una luz. Esa luz
¿Es el sol mismo o es una luz que hay adentro del sol? Son los componentes, quiere decir de que no hay consecuencia dentro del sol. Es como la característica del sol. Característica, pero dentro del sol no hay luz. Pregunto. Entonces, los generadores de electricidad. ¿La electricidad existe nada más cuando está afuera o cuando está adentro antes de salir también? Hay luz, pero está totalmente nula, porque ahí mismo no puedes diferenciar. Hay luz, pero esa luz es indiferenciable de su esencia, porque está en su esencia misma. Ese es el problema. No podemos decir que no hay luz. Hay claridad, hay luz, pero esa luz es indiferenciable. Eso es una anulación absoluta a su origen. Ese es el ejemplo que se trae del mundo con Hashem. Nosotros vemos un mundo, vemos cosas increíbles. Esa luz, nosotros tenemos que entender que está totalmente vinculada con su esencia. A nosotros no, nada que ver, ¿dónde está Hashem? Tenemos que buscarlo. Entonces vamos a ver. Haor que fiche un lemala, afiru y ajole kabelet Hashem ziva shemesh. La luz como está dentro no se puede llamar rayo de sol. Que va su batel Hashem shel halutin está totalmente nulo, es indiferenciable. Kagam dvar Hashem. Así también la palabra Hashem. Sefirot Elionot. Cuando estamos hablando de la Sefirot, Betelot, la Kadosh Baruj Hu beatzmo legamre. Están totalmente nulas frente a Hashem. Belorra que Fishem le mala en la mejor makom. No nada más como están arriba en su origen, sino acá abajo. Esto dijimos que pertenece a una sefirá. Esto pertenece, todos parte de una sefirá. Cada una de las cosas que hay en el mundo son esencialmente Hashem mismo. Pero ¿cómo es Hashem o es la creación? No, es la luz, pero la luz en su origen. Porque Hashem, la esencia de Hashem está en todos lados. Es una contradicción que nuestro cerebro no la puede captar, pero hay un ejemplo que nos puede enseñar cómo es de que dos cosas que están totalmente nulas, en verdad son dos. Hay un ejemplo no tan acertado, que está en el capítulo anterior, que no leímos la otra vez, que es 2 gotas de agua. Vos ves en la ventana 2 gotas. Vieron que cuando van corriendo en un momento, ¿cómo se unieron? ¿Hay 2 gotas o hay una sola gota? Hay una. Mostrame la diferencia de las dos. A ver, mostrame cómo puede ser que habían 2. No puede ser que habían 2, no que es una sola. A ver, ¿dónde hay una división? Se fusionó totalmente. Cuando nosotros estamos hablando de la creación, la palabra de Hashem, nosotros refiró, todo el mundo concreto es la palabra de Hashem. Y Hashem mismo, en verdad es una sola cosa. ¿Pero cómo una sola cosa? Yo soy limitado, yo no soy Dios. No, vos sos la luz, pero como está totalmente nula frente a la esencia de Hashem. Porque la esencia de Hashem está acá, está acá, está acá. Está en lo espiritual, en lo material, en la jochma, en la necesidad. Entonces es muy loco este pensamiento para entender cómo hay una contradicción muy grande, pero a la vez no sos Hashem, porque no te creas Dios. Por otro lado, no sos nada, absolutamente nada, porque estás totalmente nulo Hashem, porque es como esa luz que es indiferenciable de su esencia. A nuestros ojos no lo ven. Nuestros ojos ven, acá papito, acá yo, mi fuerza, mi trabajo, mi inteligencia, pero la realidad es de que todas las sefirot están nulas como esa iluminación que hay dentro del sol mismo. Bastante profundo lo de hoy. Kagam dvar Hashem, si no te lo vuelvo a leer, Betelot la Kadosh Baruj Hu beatzmo legamre ולא רק מפני שהם למעלה, אלא בכל מקום. זאת מכיוון שעצמותו ומהותו של הבורא יתברך נמצאת בכל מקום כל הזמן. La esencia de Hashem está en todos lados, todo momento. בשונה מהשמש, שנמצא בנקודה מסוימת בחלל ורק שם האור בטל אליה. Cuando hablamos del sol, hay un ejemplo, en esto no va a ser, vamos a decir, compatible en esta parte de la comparación. Porque el sol está, la masa del sol, y está la irradiación del sol. Entonces ahí existe la esencia y lo que está afuera. Estamos hablando como si la masa del sol, Caviajol, hablando de distancias, la esencia de Hashem está en todos lados, abarca todo. Y vos sos nada más que la luz y el destello que hay dentro de él, que es indiferenciable del mismo. Entonces ahí no se nos contradice decir de que Hashem y sus sefirot son una sola cosa, porque está todo dentro de él, y a la vez se llama Jochma, se llama Keter, se llama Netzach, Od, Gesed, Geburah, etc. Tiene características. Hashem es uno solo y en él no hay diferencias. Acá en nuestra percepción hay silla y hay persona. Pero como es todo absolutamente dentro de la esencia de Hashem,
no puede haber nada. Este es un ejemplo que trae muchas veces para entender como un rey. Un rey tiene muchos ministros y entre ellos se matan. El ministro de Economía se pelea con el ministro de Seguridad, pero cuando entran todos al despacho del rey, están todos así, pues nadie es nada acá. Saben que todos dependen de él. Que no hay diferencias entre ellos, hay muchas diferencias, pero estando frente al rey sonríen todos y nos llevamos todo bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando las cosas vuelven a su origen, no hay diferencia. Y de ahí sale, para agarrar algo en la mano, que la persona que está con una actitud de Irat Shamayim constantemente, no hay lugar para otras cosas. Uno dice, me cuesta tanto esto, me cuesta tanto lo otro, esta mitzvah, esta cosa, pero pará, vos te sentís nulo totalmente frente a Hashem o no. Si estás dentro de ese calor y estás dentro de esa masa, no hay otras voluntades. Pues está todo nulo frente a Hashem. El tema es cuando te permitís, de alguna manera, sacarte ese velo de Irat Shamayim y decir, free, me siento libre, acá estoy yo como estoy, y este soy yo, y el que hace te filas otro, y acá estoy yo quien soy verdaderamente, y te diferencias y te sentís que estás fuera del sol. Nunca lo vas a estar, pero sacás esa conciencia de tu mente que estás totalmente dentro de esto que se llama Mautó Batmutó Shel la esencia de Hashem. Bueno, lo que falta continuemos la próxima vez.